la congregación, para cada hermano, cada persona que está en esta mañana, ahí frente a sus pantallas, con el corazón dispuestos a adorar, alabar a nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, y que en su amor y en su misericordia nos permite venir delante de Él cada día, especialmente esta mañana de domingo. Con el pleno convencimiento estamos de que su presencia está en cada uno de nosotros, en nuestras casas, está en este lugar, y que podemos ir a Él y decirle gracias Dios por la vida, gracias Dios por la familia, gracias Dios por el trabajo, por la salud, y que podamos también decirle gracias Dios por perdonar nuestros pecados, por borrar todas nuestras transgresiones. Esta mañana voy a leer el Salmo 32 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos rectos de corazón están en esta mañana dispuestos, ansiosos para recibir la palabra de Dios? Entonces pues vamos con nuestro cántico, con nuestras voces, a darle gloria, honra y sobre todo gratitud, agradecimiento a nuestro Dios por su misericordia. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos todos a levantar nuestra voz. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
sanidad, encuentro libertad en tu presencia, Señor. Encuentro mi perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Bueno, una vez más, muy buenos días para los que están llegando. Tenemos que acostumbrarnos a ser puntualitos, a llegar temprano, porque cuando volvamos allí al templo, pues el tiempo va a ser limitado, vamos a tener 2 cultos, pero el tiempo, como les digo, es limitado, entonces tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Empezando porque el tiempo es de Dios, ¿no? Y el tiempo que dedicamos hoy es para Dios. Entonces, no le demos al Señor migajas. Démosle completo lo que Él merece. Él lo merece todo. Y bueno, después de este pequeño pero sustancioso regaño, vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en esta mañana, en este tiempo de diciembre, este tiempo de festividades, entre comillas, tiempo de
gozo, de alegría, tiempo de paz. Pues acostumbramos mucho, ya estamos por terminar el año, no nos quedan sino que 11 días, 10 días. Hoy estamos 20, ¿no? Entonces nos quedan 11 días para que se termine este año. Muchos ya queremos que se terminara, otros no queremos que se termine. Bueno, todas las opiniones no son iguales, pero sí, en estos tiempos de Navidad, de fin de año, de etcétera, como les digo, de como lo acostumbran a llamar ustedes, tiempo de aguinaldo, tiempo de... Se acostumbra mucho a hablar de paz, porque pues se celebra el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se acostumbra mucho a hablar de paz, porque Él vino a traernos paz. Y yo pienso que para vivir en paz se necesita de algo bien importante, y es lo que en esta mañana el Señor nos quiere enseñar. Hoy Dios nos quiere dar como la fórmula para vivir en paz. Y qué bueno que sea en este tiempo donde se habla tanto de paz, se habla tanto de armonía, del gozo, de la alegría, y que terminemos este año en eso, ¿no? En paz, en gozo, en alegría, y que podamos comenzar el próximo año en eso, en paz, en gozo y alegría, y que como que nos demos ese respirar, tomemos ese nuevo aire, y que no dejemos que sea hasta el próximo año, sino que desde ya hoy, mis amados y amadas, empecemos ya a respirar esos aires de gozo, de alegría, de paz que nos brinda el Señor. Entonces nos vamos a basar en varias lecturas, pero vamos a iniciar con el libro de San Lucas, capítulo 6, versos del 37 al 42. Buenos días a la señora Anita allí en Yopal, mientras los hermanos buscan la palabra, porque sí quiero que la leamos todos. Todos vamos a buscarla en la Biblia, todos vamos a leer Lucas 6, 37, 42, Martica allí en Bogotá también, todos los que nos están siguiendo en esta mañana. No veo esa mi asesora de sonido, pero bueno, ahí estamos. Ya creo que la tenemos. Bueno, entonces vamos a tener ahí esa palabra y le damos gracias a Dios por esta palabra. Señor, hoy te pedimos con todo nuestro corazón, Dios, que tu palabra, Dios, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y de nuestro corazón, Dios, y que esta palabra, Señor, cumpla, Dios, con el sentido, con el propósito para el cual tú la envías en esta mañana, Dios. Que nuestro corazón, bendito Señor, hoy la reciba, bendito Dios, Padre, y que podamos, Señor, ponerla por obra. Yo quiero que repitas ahí donde está, pondré por obra esta palabra. Entonces, en mi Biblia, no todas las Biblias tienen esos títulos, no son unas guías nada más, pero no, la Biblia original no traía estos títulos. Así que si no tiene este título, no se vaya a preocupar que la Biblia está incompleta, que le salió pasada, que le salió adulterada, chiviada, etcétera. No. Pero en la mía dice el juzgar a los demás. Dice, vamos a leerlo todos allí en la casa lo van a leer. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola.
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto es palabra de Dios para los que tienen esa Biblia que viene escrito en rojo y negro. Cuando está en rojo significa que está hablando el mismísimo Jesús. Y esto está en rojo, esto es palabra de Dios. Así que palabra fuerte, palabra que nos exhorta a muchas cosas. Y hoy vamos a hablar algo que aunque parezca raro, muchos no comprenden. Y como no lo comprenden, viven una vida como prisioneros del mal pasado. Hoy vamos a hablar del perdón, de perdonar igual que el Señor lo hiciera con nosotros. Luz Helena, el versículo es San Lucas capítulo 6 del 37 al 42. El perdón es algo que se da generosamente, tal como el Señor entregó su vida por nosotros sin pedir nada a cambio. Él dio su vida por nosotros allí en la cruz. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, pero Él no pidió nada a cambio. Lo dio porque nos amó, porque nos ama y nos seguirá amando a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, nos sigue amando. Él no nos condicionó, Él demostró allí ese amor sin condición. Él no pidió, Luz Helena, yo doy mi vida por tus pecados, pero no, Él no te puso ningún pero, ninguna condición. Simplemente dio su vida para perdonar nuestros pecados porque nos amó, sin poner ninguna condición. El perdón es una expresión de amor que libera las ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. Por eso ahí en el Salmo 32 que leímos hoy, nos mostraba eso. Vamos a leer un poquito ahí. No lo tenía aquí dentro de la predicación, pero lo tengo ahí bien claro. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es enfermedad. ¿Por qué? Por callar el pecado. Y la falta de perdón es un pecado. El no perdonar es un pecado. El no pedir perdón es un pecado. Muchos no comprenden realmente lo que es el perdón. Y hasta predicamos de perdón, pero no sabemos realmente qué es el perdón. Y como les decía hace un momento, mire, el perdón es una expresión de amor. Es una forma de mostrar amor. Y si Cristo está en mí, porque Cristo es amor, Dios es amor. Y si Dios está en mí, yo tengo que expresar ese amor a través del perdón. Así que si tú no has sabido perdonar o tú no has sabido pedir perdón, pues siento decírtelo que Cristo no está en ti. En ti no hay amor. Porque ¿cómo vas a expresar algo que no tienes dentro? Así que ve recapacitando en esta mañana y mirando, analizándote.
si realmente hay amor en ti, si Dios está en ti. Y no importa que hace muchos años, 30, 40 años hayas hecho la oración de fe y digas, sí, el Señor está en mí, yo recibí al Señor en mi corazón, Dios está en mí. No, si tú no has sabido pedir perdón, si tú no has sabido perdonar, Dios no está en ti. Solo hiciste fue una declaración, una palabra, pero no lo hiciste sinceramente con el propósito de que Cristo entrara a habitar en ti. Entonces muchos no comprenden lo que es realmente el perdón. Y es por esto que gran parte de nuestros intentos de perdón fracasan a raíz de que confundimos la esencia de lo que es perdonar. No sabemos lo que es perdonar. Y nos resistimos a hacerlo porque consideramos que no se pueden empequeñecer los hechos ocurridos que nos han dañado y mucho menos debemos olvidarnos. No es que cómo me voy a olvidar de esa ofensa, no es cómo me voy a olvidar, es que no fue poquito lo que me ofendió, lo que me hizo, lo que me dijo. Y pensamos es en eso. Pero déjenme decirles en esta mañana que el perdón no es olvido. Perdonar no es olvidar lo que nos ocurrió, lógicamente. Que muchas veces sí estoy de acuerdo cuando por ahí dicen coloquialmente o jocosamente o comúnmente también, yo perdono, pero no olvido. Sí, es que perdonar no es olvidar. Porque cuando te causan una herida, ahí queda la cicatriz. Y cada vez que tú mires la cicatriz, te vas a acordar de quien te causó la herida o de la herida y lo que sufriste, el dolor que sufriste por esa herida. Pero ¿sabe cuál es la diferencia o dónde está el perdón? Que por más que tú mires la cicatriz, no te va a doler. Eso significa que ya perdonaste. Cuando tú miras la cicatriz, pero no te duele. Y ahí está, y la recuerdas, y de pronto dices todo lo que sufriste por esa herida, y me dolió, y me recontradolió. Pero sanó. Y al sanar ya no hay dolor. Así que, vuelvo y les digo, el perdón no es olvidar. Perdonar no es olvidar lo que te ocurrió. Pero ahora te digo también que perdonar tampoco significa justificar un mal comportamiento que nos causó daño. No es justificar al que nos hace daño. No es justificar tampoco al que nos ofende. Ni es aceptar lo que pasó con resignación también, negando el dolor que se nos causó. No, tampoco es eso. Porque muchos van a decir, uy, entonces todo el sufrimiento, todo el dolor, lo que me causó esa ofensa, pues no, tampoco es eso. Perdonar significa simplemente dejar de lado, a un lado, aquellos pensamientos que tenemos a causa de algo que nos sucedió y que nos causó dolor o enojo. Es dejar a un lado esa ofensa, no es que tú sigas cargando todo el tiempo ahí con esa ofensa. Es que me dijo, es que me amenazó, es que bueno, etcétera, etcétera. No. Es dejar de un lado eso. Eso es perdonar, dejar a un lado, aunque tú lo recuerdes, porque acabamos de decir que perdonar no es olvidar. Así lo tengas ahí en tu mente, eso lo dejas a un lado. Eso es perdonar. El perdón se basa en aceptar lo que pasó. Y muchas veces hasta ser comprensivo con la persona que nos ofendió. ¿Qué motivo? Algún motivo tendría. Y bueno, no pasa nada. No hay que esperar que la persona que nos agredió o nos ofendió cambie o modifique su conducta, ya que lo más probable, digo yo, es que esa persona no cambie. Es más, a veces hasta se vuelven peores. Pero nosotros no tenemos que, para perdonar a esa persona, esperar a que esa persona cambie. Tenemos que
cambiar nosotros. Por eso la lectura hoy se dice el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Mire, perdonad y seréis perdonados. Sí, es que muchas veces esperamos, yo lo perdono, pero cuando cambie, cuando su actitud sea diferente. ¿Ah? ¿Es así que vamos a perdonar? No. No esperemos hasta que esa persona cambie. Porque lo más probable, como que les digo, es que a lo mejor no cambie y hasta se vuelvan peor. Pero mire, la falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento que le tiene encadenado. Con ese resentimiento que tú sientes hacia esa persona que te ofendió, lo que tú te estás es atando día a día más a esa persona. Porque tú lo vas a tener todo el tiempo ahí. Lo que me dijo, lo que me hizo. Y tú te estás encadenando, atando, amarrando a esa persona a causa del resentimiento. Así que lo primero que tú tienes que hacer es desátate de esa persona. Deja el resentimiento y perdona. Deja de lado a esa persona. Pon a un lado esa ofensa y sigue avanzando. Porque es que tú tienes esa ofensa, ese resentimiento ahí enfrente y no te deja avanzar. Estás encadenado, estás atado al pasado, al tiempo cuando fue esa ofensa y eso no te deja avanzar hacia adelante. Así que mire lo que causa la falta de perdón. Te ata más a esa persona y tú sufres y tú te amargas. Si esperamos de que quien nos agredió, nos ofendió, acepte su error, estaremos esperando en vano. Estaremos perdiendo nuestro tiempo y nuestras fuerzas en una disculpa que a lo mejor jamás llegará. Tú tienes es que avanzar, hacer a un lado eso y avanzar. Y lo más grave es que si estamos esperando que esto suceda después de haber perdonado, es porque realmente no perdonamos de corazón. Y la prueba clara es que seguimos esperando una retribución, una compensación por lo que nos hicieron, con lo cual seguimos atados con el problema y ahí no hubo perdón. Es que yo lo perdoné, pero yo estoy esperando a que se reivindique. Yo ya lo perdoné, pero estoy esperando a que venga a decírmelo. No. Mire, muchas veces sí es necesario ir a donde la persona que nos ofendió y decirle, mire, yo lo perdono por lo que me dijo, por lo que me hizo. Y no esperemos a que venga, porque es que el que necesita avanzar soy yo. El que necesito seguir adelante soy yo. A otra persona no le interesa a lo mejor. Pero sí, tú sí tienes que ser libre de esa atadura, de ese resentimiento. ¿Ah? Si estamos esperando que vengan a decirnos, o como decía, que nos vengan como a retribuir, uy, sí, perdóneme. No, pues sería como lo lógico, ¿no? Porque podemos decir, es que fue él o fue ella la que me ofendió. Fue la que me hizo mal o fue el que me hizo mal. No. No esperemos eso. Y así seguimos viviendo en el ayer. Y queriendo como que nos reparen o nos paguen por nuestro dolor. Y nos olvidamos que no existe nada ni nadie que pueda pagar el dolor causado en el pasado. Porque es que el pasado no puede ser cambiado. Lo que pasó, ya pasó. Lo que sí podemos mirar es al futuro. Pero para mirar a futuro tenemos que soltarnos del pasado. Todo esto nos demuestra que no hemos perdonado. Y quien tiene el control de nuestra vida es el ego. Y yo
generalmente comparo, no, hijo, aquí la corriente eso. Problemitas aquí técnicos en el fluido eléctrico, casi nos quedamos sin señal, pero bueno, sé que este es un tema tan importante y tan de bendición para nuestras vidas que el enemigo va a ponernos trabitas, pero es más fuerte el que está aquí con nosotros, el que está allí en casa, que el que quiere meterse aquí de meterse entrometido, de metiches. ¿Cuántos dicen amén? Que esto está muy bueno. Entonces, todo esto nos demuestra que no hemos perdonado. Y quien tiene el control de nuestra vida es el ego, y como les digo, yo relaciono mucho el ego con el orgullo. Cuando nosotros somos egocéntricos, somos personas orgullosas. Y es ese ego, es ese orgullo que quiere a toda costa castigar, a cobrarle al agresor por el daño causado. Porque cuando no perdonamos o cuando no pedimos perdón, ¿somos qué? Egocéntricos. Y como les digo, me atrevo a decir, somos súper recontra orgullosos. Y cuando somos súper recontra orgullosos, recuerden lo que dice la palabra de Dios, que al orgulloso Dios lo tiene de lejitos. Mire, el esperar una disculpa o que se acepte el error en nada cambiará los hechos. Pues lo que ocurrió en el pasado siempre estará allí. Como les digo, la herida fue causada y así que esa cicatriz ahí va a estar. Nada va a cambiar ya. Esa herida que te la hicieron ya no se puede devolver a hacerse la más pequeña o no hacerla. Eso siempre va a quedar allí en el pasado. Pero como les digo, siempre queremos estar cargando con esa carga súper pesada de nuestro pasado. Con nuestra expectativa solo estaremos alimentando nuestro ego. Cuando pensamos en ese pasado, estamos alimentando nuestro orgullo, alimentando nuestro ego, nuestra sed de justicia mal enfocada. Porque es que eso es lo que pedimos, ¿no? Nosotros como que se haga justicia con ese que me ofendió. Y el bueno soy yo. Yo nunca hago nada malo. Yo nunca ofendo. Yo nunca hablo mal. Y no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros dimos pie para que fuésemos ofendidos, para que fuésemos heridos. Con esto estamos olvidando que la falta de perdón es un veneno que destruye nuestra vida, nuestro espíritu. Sí, porque es que eso es lo que hace. Cuando nosotros no perdonamos, estamos destruyendo nuestra vida, estamos destruyendo nuestro espíritu. Si no, leamos ahí en Hebreos 12, búsquenlo. Hebreos 12, del 15 al 16. ¿Ya todos lo tenemos? Sí. Alguien dice que esta predicación está potente, o sea, está haciendo efecto. Ahí sí está esa espada de doble filo penetrando, ¿verdad? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, pónganse pilas, no sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, la misericordia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, o sea, vendió lo mejor que tenía. Y el verso 17 ahí nos aclara y dice que aún después de haberse arrepentido, dice que ni con lágrimas, ni procurándola con lágrimas,
la alcanzó. ¿Sí? Esto es lo que causa la falta de perdón en nuestra vida. Amargura. Y vivimos amargados todo el tiempo y vivimos con cara de puño, con cara de revólver. Expresamos lo que hay en nuestro corazón, amargura, resentimiento, y todo eso es falta de perdón. Y por eso dice que contaminamos, ¿no? Nos contaminamos y contaminamos a los demás. Miren, en este momento hasta me atrevo a decir que la falta de perdón es como un COVID-19. Que nos contamina a nosotros, pero contaminamos a los demás. ¿Por qué? Por la falta de perdón. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué, de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, Efesios 4:32. Dice, ¿ya lo tenemos todos? Sí. Dice, Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed ¿qué? Benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benignos unos con otros? Sean buenos unos con otros. No se hagan mal unos con otros. Sean buenos unos con otros. Sean misericordiosos. ¿Y ser misericordioso qué es? Como que entendamos a los demás. Como que nos pongamos en los zapatos de otros. Que nos pongamos en la piel de otros. Y al ponernos en la piel de otros, ¿podemos qué? Perdonarnos unos a otros. ¿Por qué perdonamos unos a otros cuando somos misericordiosos y decimos, ay, es que esa persona pues no sabe, no conoce de Dios, esa persona pues ignora lo que es el perdón, esa persona pues se crió así, esa persona tendrá algo en su corazón? Eso es ser misericordiosos, y por eso tenemos que perdonar. Entonces, perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Porque es que si no perdonamos, pues no seremos perdonados. ¿Ah? Ahí empezamos leyendo, cuando dijimos, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis a nadie y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿O es que Cristo Jesús, para dar su vida allí en la cruz, te puso alguna condición? No. ¿O Él esperó a que tú fueras a Él? No, dice que Él nos amó primero. No es que tú le hayas amado, sino que Él te amó primero. O sea, Él primero, mire, te perdonó antes de que tú lo pidieras. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para darnos las de egocéntricos y orgullosos y no perdonar? No es que hasta que no venga a pedirme perdón. No es que hasta que no cambien. No. Yo digo que el perdonar es como un encuentro entre perdonar y juzgar. Veamos a ver qué hay ahí. Ahora, miren, el cristianismo, en la vida cristiana, el perdón o el perdonar tiene una relación directa con el juzgar, como les digo. Están relacionados. Por eso dice ahí, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y sé perdonados. Entonces hay una relación directa entre el perdón y el juzgar. Mire pues, veamos las divisiones entre hermanos, las enemistades entre creyentes,
es ocasionada demasiadas veces por el juzgar, por el estar señalando. O también emitir juicios, o sea, juzgar, emitir juicios de valor quienes muchas veces no tienen la autoridad testimonial para hacerlos. Porque es que muchas veces nosotros señalamos, nosotros muchas veces juzgamos sin ser testimonio. Nosotros muchas veces señalamos y se nos olvida que 3 dedos están señalándonos a nosotros mientras nosotros señalamos con uno. Que de pronto estamos señalando a esa persona por un error, pero se nos olvida que nosotros tenemos 3 o más. No somos testimonio. Es que mire ese cómo es de irrespetuoso. Pero no nos damos cuenta cuánto nosotros estamos irrespetando a muchos otros, etcétera. Hay muchos ejemplos. El tema es que el juzgar o emitir un juicio es una costumbre que se ha vuelto habitual en este tiempo. La rebeldía de nuestro ego nos hace sentirnos con el derecho de calificar a los demás. Y somos de los que decidimos si esta persona o esa situación está bien o mal. Y se ha convertido en una práctica a veces consciente y otras tal vez de manera inconsciente. Miren nomás, en las redes sociales, en el Facebook, por mencionar a uno, es que es donde es lo más popular y digamos donde me he dado cuenta de esto de lanzar juicios o juzgar a los demás. Muchas veces no sabemos si es un perfil hasta falso y ya estamos criticando lo que dice ahí. Muchas veces ni entendemos del tema y estamos diciendo que eso está mal o está bien. Y muchas veces no sabemos si es la página de tal persona, etcétera, pero ahí le mandamos mensajes al presidente, al candidato, al alcalde, al gobernador. Y juzgamos y criticamos. Entonces, nos hemos tomado ese derecho de calificar nosotros a los demás, si están haciendo bien o están haciendo mal. Y como les digo, se ha convertido en una práctica a veces consciente y otras veces de manera inconsciente. Pensemos cuántas veces sentimos sin motivo antipatía por alguien que acabamos de conocer. O alguien que ya estamos juzgando por su apariencia. ¿Ah? Miramos si es alta o bajita, o gordo, o delgado, feo, o lindo, o hermoso, o hermosa. Y eso ya es suficiente motivo para decir, me cae mal. No lo soporto, no la soporto. ¿Ah? A simple vista, sin conocer a las personas. Y es más, puede ser hasta flaca y decimos que nos cae gorda. O nos cae gordo. Y al gordo sí no le decimos que nos cae flaco, ¿no? Me cae re mal, me cae re gorda. Lo llevamos a otra expresión más degenerativa, diría yo. ¿Ah? Siempre nos estamos proyectando en esa persona con nuestros propios defectos. Ojo, ojo a esta frase. Que cuando hacemos eso es que nos estamos proyectando en esa persona con nuestros propios defectos. O sea, lo que vimos en esa persona es porque nosotros lo tenemos. Atención, falta de perdón. La realidad es que esa persona se convirtió en un espejo donde nos vemos como somos y por eso nos cae mal. Por eso tenemos resentimiento con esa persona. Es porque nosotros tenemos eso que esa persona, que nos parece que esa persona tiene. Y la realidad es que esa persona es espejo. Es como si nos estuviésemos viendo ahí. Mire, la realidad es que nunca hacemos un examen de conciencia. Yo desde ya los invito a que hoy se tomen ese día de reflexión,
No esperemos hasta que sea Semana Santa, que dicen semana de reflexión, no. A partir ahora de que termine esta predicación, nos hagamos ese examen de conciencia y reflexionemos. Nunca nos hacemos un examen de conciencia. Nos hacemos el de sangre, el de coprológico, todas esas cosas, pero nunca nos hacemos un examen de conciencia, ¿no? Pero todos nos encontraremos en algún momento con que estamos juzgando. Seamos conscientes, siempre estamos juzgando a los demás. Y el juzgar entra en lo más oscuro de una persona, pues no creo que nadie se sienta dichoso. ¿O sí? Que sienta placer juzgando y hablando mal de sus semejantes. ¿Será que sí? Yo creo que sí. ¿O no? No sé. Hoy yo también me haré mi examen de conciencia. Por eso la palabra dice: bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores, o sea, de escuerar, a juzgar. Mire la falta de carácter, la falta de estima por el otro, de estima por sí mismo, porque cuando estamos juzgando lo estamos haciendo, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque recuerden que esa persona es un espejo de nosotros. Entonces, cuando estamos juzgando, lo estamos haciendo a nosotros mismos, nos estamos juzgando a nosotros mismos también, y pone al descubierto nuestros valores y nuestra manera de ir por la vida. ¿Y por qué hacemos eso? Por el ego, porque es que el ego, el orgullo, lleva a una persona a ser insegura, con miedo a la competencia y a las actitudes de los demás, y por eso lleva a juzgar a los demás. Y en definitiva, para concluir, y finalmente, cuando estamos juzgando, nos estamos juzgando. Y cuando criticamos, nos estamos criticando. Pues con la vara que midas serás medido. Leímos hoy en la palabra de Dios. Ahí en el libro de San Lucas, capítulo 6, en el verso 38, lo dice ahí bien claro. Nuestros defectos internos nos vuelven injustos para con los demás. Ojo esta apreciación. Nuestros defectos internos nos vuelven injustos para con los demás. Y por esta razón nos amargamos con nuestros propios defectos. Pero lo más grave es que les amargamos la vida a los demás. Por eso leímos que podíamos contaminar a los demás, ¿verdad? Nuestra amargura contamina a los demás. Mire, una persona amargada ahí en la casa, seguro que el ambiente de toda la casa va a ser de amargura. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Y así es. Que la raíz de amargura, ¿qué? Contamina. Un ejemplo son los celos. Cualquiera de las clases de celo, sea su tipo, político, porque hay celos políticos, hay celos ministeriales, hay celos laborales, o los celos de amor. Mire, los celos son parte del ego. Los celos es orgullo. Son parte del ego y es ciego. Los celos no reconocen lógica ni razón. Los celos no escuchan ni miran nada. Y sufren los celosos. Pero hacen sufrir también a los demás, a otros. Y este es solo uno de nuestros defectos. Porque defectos los tenemos todos y muchos. O levante la mano el que no tenga defecto. Entonces, juzgamos el acto ajeno de acuerdo a nuestro ego y los valores que ponemos a conveniencia. Y el resultado viene a ser
La calumnia. Porque cuando juzgamos, cuando sacamos a relucir los defectos de las demás personas, estamos calumniando. Debemos entender que hay actos que pueden ser juzgados de una manera, pero la realidad puede ser otra. Porque nosotros nunca investigamos realmente si podemos juzgar a esa persona. Jurídicamente también puede suceder. ¿Cuántas personas han sido juzgadas y están en una cárcel cuando la realidad pudo haber sido otra? Entonces, emitimos un juicio equivocado, y al emitir un juicio equivocado no solo ofendemos al prójimo, sino que al emitirlo nos juzgamos y nos ofendemos nosotros mismos. Y esto sucede porque nos dejamos llevar por las apariencias, por las circunstancias momentáneas, en vez de buscar la verdad del Señor. Y esa verdad que está en su palabra, ahí en Mateo 24:35, búsquenla, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es verdad. Entonces, si queremos conocer a los demás para emitir un juicio, antes debemos conocerlos a nosotros mismos. Y así no emitirlo desde nuestros propios cuestionamientos. Mire, si tú vas a juzgar a alguien, mire, primero, analízate tú. No dice que verdad hayan 3 dedos o más señalándote y tú vas a juzgar con uno solo. Tú vas a señalar con uno solo. Primeramente mírate tú. Mira tu interior antes de ir a mirar a los demás. Saber vivir cristianamente es difícil. La vida cristiana no es fácil. Porque vivimos en un mundo lleno de apariencias y muchas ilusiones. Por esto tenemos la tendencia a identificarnos con los demás, olvidando que lo más valioso está en nuestro interior. Eso es lo que vale, lo que está en nuestro interior, que es el Señor mismo. Entonces estamos muy pendientes de las fallas y caídas de los demás, pero no es muy fácil olvidarnos de las nuestras. ¿Por qué no reconocer primeramente nuestras fallas, nuestras faltas, antes de ir a cuestionar las de los demás? Perdonando desde lo profundo de nuestro corazón y de la manera que Dios nos ha perdonado nuestras rebeliones y pecados. Logramos mirar los hechos como sucedieron y por ese perdón decidimos dejarlos en el ayer, sin que afecte nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. Entendiendo que la lección ya ha sido aprendida y hemos logrado vencer las circunstancias negativas que nos tocaron vivir. Busquen Colosenses 3, 12, 15. Colosenses 3, 12, 15 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay en esta mañana? Santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, que tengan muchísima misericordia, de benignidad, de humildad. ¿Cuánta humildad hay en ti realmente? Yo me imagino que esas casas están que retumban de ese fuerte amén. Los vecinos escucharon ese amén. Uy, de mansedumbre. ¿Qué tan mansos somos? De paciencia. ¿Qué tan pacientes somos? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh Señor, y sobre todas estas cosas vestidos de amor,
Yo quiero que nos vistamos de amor así en esta mañana. Hagamos ese acto profético y verdaderamente vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que nos une, nos tiene que unir y nos unirá es el amor. Ese es el vínculo perfecto. No puede haber otra clase de unión, no puede haber algo que consuma una reunión, una unión, si no es el amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todo lo que empezamos hablando en esta mañana. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que tú realmente puedas decir, siento una paz. Que por más que me ofendieron, que por más que me dijeron, siento una paz. Porque es que esa es la paz de Dios. Y la paz de Dios dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, gracias Señor por tu hermosa palabra? El perdón, finalmente, es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. ¿Qué significa esto? Que a diario nosotros tenemos que ir poniéndonos a cuentas con Dios. A diario tenemos que ir poniéndonos en cuentas con los demás. Cada día, en nuestra oración, en cada momento, estamos expuestos a ofender y a ser ofendidos. Pero esto tenemos que irlo renovando a diario, cada momento. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo. Sí, muchas veces nosotros mismos tenemos que perdonarnos, porque muchas veces nos latigamos, nos cuestionamos por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas y que te hicieron criticar a los demás. Y te olvidaste lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8, 28 y 29. Donde dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y si nosotros no perdonamos, ¿será que somos hechos a la imagen de su Hijo? No, porque es que Él nos perdonó primero. Él perdonó a los que lo lastimaron, lo latigaron, lo crucificaron, le pegaron, lo mataron, los perdonó. Y si somos hechos a su imagen, entonces ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Así que yo te invito en esta mañana a que reflexionemos, a que en estos tiempos de festividades, porque sí, muchos están festejando, vemos esas calles repletas de gente haciendo sus compras, haciendo todas las cosas de las fiestas, aún sin tapaboca, y bueno, llegó diciembre con su alegría y nos olvidamos de la pandemia, y bueno, no pasa nada. Pero sobre todas esas cosas, que aprendamos en estos tiempos a vivir en paz. Pero para poder disfrutar de esa paz, para poder vivir en paz, necesitamos del perdón. Y qué mejor que reconociendo en esta mañana que tú, Señor Jesús, fuiste a la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades. Te diste allí porque nos amaste. Te diste allí porque a ti no te importó nuestros pecados, sino que nos amaste así. Tomaste el lugar que nos correspondía y derramaste tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Hoy te decimos, Dios, gracias por haber dado a tu Hijo allí en la cruz. Gracias por tu bendita palabra con la que hoy ministras nuestras vidas, nuestros corazones. Y yo te invito por un momento que
reflexiones allí y mires dentro de tu corazón. Que sea el mismo Espíritu Santo allí, revelándote a quién tienes que pedir perdón. O a quién tienes que perdonar sin necesidad de que vengan a pedirte perdón. Sin necesidad de pedir nada a cambio. Reflexiona por un momento. Y aun si está esa persona ahí cerca a ti, no dejes pasar este tiempo hermoso, este momento precioso. Oh, si Dios sana nuestros corazones en esta mañana, sana nuestras vidas, nuestra mente. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Oh, si Dios sana ahora mismo, sana corazones, Señor. Cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Con gratitud, Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Primeramente, Dios, por perdonar nuestros pecados, Dios. Gracias, Dios, por esa facultad que nos das, Dios, de
perdonar, bendito Dios, y de pedir perdón, bendito Dios. Gracias, Señor, por llenar nuestra vida de tu amor, bendito Dios, de tu gozo, de tu paz, Dios. Que podamos reflejar el amor tuyo, Señor, a través de nuestro rostro, bendito Dios, a través de cada una de las palabras, Señor, que salgan de nuestra boca, bendito Dios, de cada actitud, bendito Dios, que podamos decir: Cristo me perdonó, Cristo vive en mí, Cristo es mi Salvador, mi Señor, mi dueño, mi consolador. Gracias, Señor, en esta mañana te doy por cada persona que estuvo allí atento a tu palabra, bendito Dios. Derrama allí, bendito Dios, tu amor, tu misericordia, bendito Dios, tu paz, tu gozo, tu alegría, Señor, y sobre todo, tu perdón. Iglesia, el Señor les bendice, grande, rica y sobreabundantemente.